en lo básico, en lo que tenemos pues necesitar para el almuerzo, para la comida, para los servicios, para pagar los colegios de los hijos, sino que simplemente empezamos ya a dejar de vivir en la supervivencia y empezarnos a proyectar a nivel personal, laboral, familiar, en fin, eso es, yo lo diré como la base, como transversal de toda nuestra vida, es la parte financiera. Por eso es importante tener unas finanzas sanas. El tema de hoy. Ese es por qué es importante tener unas finanzas sanas. ¿Y desde cuándo? Para que le digamos a nuestra audiencia, a los que se están conectando con finanzas personales, con Ambientarte Radio, eh, ¿por qué es importante, pero más que por qué, desde qué edad? Porque es que hablamos de plata ya cuando estamos adultos, pero vemos que la generación de hoy en día están pensando también en viajar y viajar a los 17, a los 18, a los 19 años. Entonces, el decirles a qué edad y cómo podemos comenzar a tener unas finanzas sanas desde el principio, no esperemos a endeudarnos. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos una línea de tiempo financiera que debemos como trabajarla desde muy jóvenes. Entonces, las personas ven que si no tienen cierta edad, ah, no, yo para qué me preocupo porque tengo para el viaje, porque tengo, si estoy muy joven, porque tengo para mi celular de última generación, para mi computador, para las rumbas, para todo. Y resulta que no hay momento, así seamos, miren, había una cultura, yo trabajé en bolsa muchos años y he trabajado en el tema de inversiones muchos años. ¿Qué sucede? Antes, las personas cuando nacían, les daban de regalo acciones cuando hacían la primera comunión, cuando los bautizaban. Entonces me tocó muchas personas mayores con acciones muy antiguas que les habían dado cuando nacieron, que les habían dado cuando le hicieron la primera comunión. Era como una cultura en ciertas personas dar eso y generar ahorro en acciones desde muy chiquito, desde que nació. Entonces, acá no hay edad, debemos el ahorro, Andrea, trabajarlo desde el año cero, desde los meses hasta los 70, 80, 90 años, hasta el último día de nuestros días. Generar un ahorro. ¿Por qué cuando están chiquitos? Cuando tenemos hijos pequeños o cuando estamos, debemos enseñarles a ellos cómo ahorrar, cómo generar una alcancía. Hay bancos que regalan esas alcancías chiquitas como en forma de juguetico, hace que genere un hábito en ellos para el ahorro, generar el hábito de nosotros para el ahorro de los niños, para la educación, para también proyectar su vida. Entonces, sea que tengamos 20, 30, 40 años, 5 años, 10 años, siempre el ahorro es importante. ¿Cómo se puede generar ese ahorro? Primero, lo básico es una alcancía, que es lo que pues generalmente tenemos en nuestras casas. Recordemos, siempre lo hemos dicho en varios programas, que cada ahorro que tengamos tenga como ese nombre y ese apellido. Entonces, el ahorro, en el caso de los niños, este ahorro que estás haciendo puede ser para comprarte un juguete o para irnos de viaje. Que ellos sientan que están aportando una partecita de su esfuerzo a generar también esas finanzas familiares, que hagan parte de, y eso no es, ay, es que como le va a pedir uno a los niños dinero para irse de viaje. Miren, es que no tiene que ser la cantidad. Pon de tus ahorros que tienes, no sé, 100.000 pesos, 50.000 pesos, pon 10.000 pesos. Y ese es el aporte tuyo, no le vamos a quitar todo el dinero. Pero es que ellos sientan que hay una conciencia. Primero, generar ahorro. Dos, de importancia y de vinculación frente a los gastos familiares. Y también a lo que ellos quieren comprar como tal de, pues para ellos. En la edad ya como mediana, adolescentes, igual, funciona igual. ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres comprarte la ropa X o Y o Z? ¿Quieres una cosa o la otra? ¿Quieres el juego no sé o la bicicleta no sé cómo? Bueno, lo que sea también. Ahorra una parte y nosotros como padres también poderles dar otra parte, pero que ellos también se vinculen frente a eso, André. Bueno, vemos con mucha frecuencia, en la última década ha sido una cuestión bestial, la presentación de las tarjetas de crédito. Eso es como en su momento cuando salieron los celulares, se compraba uno un jean y le daban a uno dos celulares. Ahora son las tarjetas de crédito.
¿qué tan beneficioso y qué tan malo puede ser que una persona de 19 años tenga una tarjeta de crédito? Bueno, yo qué diría, podría ser una alternativa para que aprendan a manejar. No digo que sea con unos cupos altos, que ojalá se pudiera. Yo creo que a partir como de 500.000 pesos es que se hace como el mínimo del el cupo. No tengo ni idea cómo funciona esa parte cuando se las dan a los adolescentes. Sé que están paradas por los padres, eso sí sé que a través de una tarjeta como máster de los padres es donde le pueden vincular al hijo. Yo diría que le pongan no sé, un cupo de 100, 150.000 pesos. O sea, que el aprendizaje, que ese sea como el costo del aprendizaje del manejo de la tarjeta. Seguramente hay unos intereses allí o algo, pero esto nos va a terminar sirviendo como una herramienta para apalancar esa enseñanza a ellos de cómo debe manejar el dinero, cómo debe manejar una tarjeta, que debe estar pendiente de las tasas de interés y que ellos, o sea, no sea una tarjeta que el papá pague o la mamá pague, simplemente que ellos dentro de su mesada, dentro de lo que reciben mensualmente o semanalmente o diariamente, deben hacer el pago de esa tarjeta. No es que sea como un aval para gasta como quieras y no pasa nada. Entonces, allí me parece personalmente, sin ser obviamente la tarjeta de un montón de dinero, de 2 millones, 3 millones, o gasta indefinidamente y fuera de eso el papá es el que paga, o la Sí. mamá. No, realmente que nos sirva eso como un instrumento para el aprendizaje, porque un mal manejo de los instrumentos financieros de crédito, pues hace que pueda generarse una quiebra a futuro muy compleja. Bueno, eso es importante. Entonces, tener la tarjeta no, a mí me da cierta rasquiñita. A mí me da ayayay con las tarjetas de crédito. De pronto no es como la educación que no tuve en la adolescencia. Entonces, por eso le tengo mis respetos y mi miedito al tema. Pero qué bueno que vayamos soltando y pues también eso hace parte de la confianza que se entreteje en padres e hijos para ayudarnos a tener un equilibrio, unas finanzas sanas. Entonces también es muy válido que soltemos un poquito de confianza para saber qué tan responsables son nuestros hijos y asimismo ir moldeando. Definitivamente, o sea, recuerden que responsabilidad nuestra como padres poder también dar primero un ejemplo y segundo también tener esa educación financiera adecuada, porque pues lo que somos nosotros es el resultado de lo que vimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestro entorno. Entonces allí es, bueno, bienvenido a esa educación y ese es necesario y es la base, ya que pues digamos que no hace parte de la educación en el colegio o en una universidad y la estrellada es grande cuando se sale ya a la vida adulta, digámoslo así, a manejar dinero, nos enseñan a trabajar y nos enseñan a ganarnos el dinero y no nos enseñan cómo se debe manejar adecuadamente. Entonces, que sea un aprendizaje desde el amor, desde la casa, desde algo más fluido y no desde el dolor con una quiebra o una situación de inconvenientes financieros. Como una persona que no ha tenido la educación financiera puede en este momento llevar a sus hijos a no cometer los errores que ellos cometieron. ¿Qué tips les das a esos padres que definitivamente dicen, no, pues esperar a ver, de pronto me gano el baloto a ellos? Uh-huh. Bueno, primero creo que hay una fuerte tendencia a buscar ese retorno de la utilidad en las loterías y en eso. Miren, eso hace parte también como que termina siendo parte como de la cultura familiar y termina repitiéndose de generación en generación, creyendo que la manera de hacer las cosas es esperando una herencia, esperando una lotería, esperando un chance, ¿no? Entonces, también es, listo, enseñarles, vamos a hacer el presupuesto familiar, vamos a hacer el presupuesto personal, cómo van a ser tus mesadas, en qué te las vas a gastar, cómo sería lo adecuado. Entonces, el mismo presupuesto que podemos llevar a nivel pues, familiar y personal, mostrarles a ellos cómo se hace, porque pues lo que no conocemos o lo que no sabemos cómo hacerlo, pues simplemente pues
Si no lo conocemos, no existe. Entonces, vas a hacer el ahorro, vas a hacer un presupuesto, vas a proyectar tus metas. Eso es importante con ellos, con los hijos también, y hacerlo para nosotros, proyectar las metas y cómo conseguir esas metas. Entonces, ahí puede haber un buen inicio para poder generar pues realmente cosas buenas con ellos. Bueno, definitivamente, columna principal de las finanzas, los presupuestos. Los presupuestos, de ahí deriva todo lo que queremos. Volvemos e insistimos en el presupuesto, un presupuesto real y un presupuesto minucioso. Ujú. Así es. Como es que somos una empresa, Andrea, resulta que, ¿qué sucede? Nosotros nos trabajamos como que fuéramos como independientes y nosotros en nuestra vida somos una empresa donde en las empresas hay presupuesto, hay proyecciones, hay crecimiento, hay cómo hacer mejoras, o sea, siempre se está buscando cómo mejorar, cómo lo que nos sirve lo sacamos del contexto empresarial y cómo lo que sirve lo incluimos, eso mismo deberíamos trabajarlo nosotros. O sea, qué quitar de nuestra vida lo que nos está dañando el tema financiero y qué incluir lo que nos puede mejorar. Enseñarles también en esta edad temprana cómo generar ingresos. Entonces, nos enseñaron a buscar empleo. Entonces, en las empresas, en las universidades, en eso nos enseñaron es buscar a buscar empleo, a ser dependiente y ahí espera una pensión. Eso fue lo que nos trajeron nuestros abuelos, nuestros papás, pero resulta que hay, recuerda que debemos tener varias fuentes de ingreso, mínimo 5, es lo que hemos repetido siempre. Entonces, ¿cómo generar empresa? ¿Cómo generar empleo? Podemos empezar como un emprendimiento y los emprendimientos terminan siendo grandes en el tiempo, en la medida que nosotros obtengamos conocimiento, permitamos crecer esta empresa, pero todo eso también depende de nosotros como lo que estemos preparados para esto. Bueno, un saludo muy especial a Sandra Liliana, una oyente. Ella nos pregunta, en esta época quieren emprender desde pequeños. ¿Es bueno dejarlos hacer eso para sus ahorros? Me parece perfecto. O sea, a mí, yo les comentaba el programa pasado de mi sobrino que es un emprendedor y tiene 10 años y él a todo le ve negocio, a las galletas, a los brownies, a unos turrones que yo hago de Choco Crispies, así de, y el tía vendamos, y a mí me parece una hermosura. En la medida en que nosotros, que los hijos quieran, o los sobrinos, o los primitos, quieran hacer ese emprendimiento, apoyémoslo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba niña, también con los primos hacíamos tiendita y la tiendita la poníamos afuera en la puerta de la casa y las personas que pasaban nos compraban, vendíamos gaseosa y dulces y eso y nos compraban porque les parecía muy lindos unos niñitos vendiendo y hacíamos plata en vacaciones. Entonces, y eso nos llevó a que de adultos, personalmente he sido una emprendedora, tengo mi empresa, que pues no siendo la más grande, pero es una empresa que es interesante y va creciendo cada día más. Lleva 4 años y poco a poco va ido incrementando como en las actividades y en el desarrollo de ella. Entonces, miren, esa formación de que ellos quieran ser independientes, quieran ser emprendedores, llevémoslo a eso. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Es que necesito comprar dulces para venderlos. Listo, enséñale cómo llevar las cuentas, apóyalo, le puedes decir, te doy 10,000 y te presto otros 10,000, un ejemplo. Entonces, con eso, ya, yo te doy como un aporte, pero tú me pagas lo otro, para que ellos no sientan que todo es regalado y que todo cae como de la nada, porque eso también es parte de eso, o sea, que ellos sientan que están haciendo su trabajo y que por su trabajo pueden ganarse su dinero y también pueden pagar lo que deben. Entonces, eso es lo que más allá la formación y lo que aprendemos, más allá de lo que nos digan, es lo que practiquemos y es el ejemplo que demos. Allí creo que es la base para todo. Entonces, eso en nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces, derribar ese tabú que tenemos de que se enamoró de la plata y no quiso volver a estudiar. No, No. es simplemente hacer un aprendizaje y acompañarlos, a orientarlos, que la plata es energía, la plata no es otra cosa que el proceso por donde nosotros podemos adquirir lo que queremos, estudio, vivienda, viajes, restaurante, la ropita, los juguetes,
por Dios. Entonces, quitar ese tabú que sí lo tenemos de generación en generación, de no, no se ponga a trabajar porque es que se enamora de la plata y me deja el estudio botado. No, 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 no. Allí hay cuántas hemos estudiado y en la universidad hemos vendido cosas. ¿Cuántos han pagado sus semestres? Digamos, un ejemplo, cuando la mamá queda sola porque falleció el papá. Tuve unos 3 amigos que les sucedió eso y ellos en universidades muy costosas donde la mamá no trabajaba y le tocó empezar a trabajar, entonces digamos que se apretó un poco el tema económico y ellos vendían camisetas, vendían dulces, vendían cosas en la universidad. Es más, hay personas que ni siquiera han tenido la necesidad económica de vender, pero les gusta mantener su dinero en su bolsillo y poder tener sus gastos y ayudar y bueno, en fin. Y venden sándwiches, venden galletas en la universidad, en el colegio. Hay partes donde están prohibidos, pero ha sido lo que ha financiado muchos semestres y muchas cosas buenas para la vida. Entonces, yo digo que el que le gusta la plata, eso no es malo. Primero que debemos quitarnos un poco de eso de nuestra cabeza. A mí me parece que a uno gustarle la plata, el dinero es tan bueno o tan malo como la persona que lo maneja. O sea, el dinero simplemente, como dices tú, es una energía, el dinero es una posibilidad. Si una persona es mala, pues simplemente hace cosas inadecuadas con el dinero, pero si una persona es buena, pues también va a potencializar las cosas buenas que hacen. El dinero y el poder no dañan a la persona, es la persona la que realmente es su esencia la que sale. Entonces, si le gusta el dinero, más bien dile, mira, palanca, con eso que tanto te gusta, que de lo que estás haciendo, que te está produciendo dinero, pues mira cómo puedes como sumarle con educación y no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, pues sería el ideal. Yo sí estoy muy de acuerdo con el estudio o con la educación más bien. Entonces la educación que me fortalezca las actividades que hago, más allá de que sea X o Y carrera, un técnico, un máster, un doctorado, lo que sea, pero que fortalezca lo que a ti tanto te gusta y mostrarles que no solamente es el dinero, sino cómo lo llevo en el tiempo a crecerlo y eso simplemente se logra teniendo esas capacidades y capacitaciones necesarias en nuestra mente para pues lograrlo. Entonces, es como mostrarles eso, no decirles, no, si te metes a trabajar, entonces ya te enamoras del dinero y ya no estudias. No, es mostrarle que eso es un complemento a y que puedes crecer. Y el que quiere estudiar, estudia, y el que realmente no quiere estudiar, pues por más que se le diga, no lo hace. Entonces, allí, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, y eso es lo que nos permite a la edad adulta tener como esa educación financiera, esas finanzas sanas, que no va a estar exento de situaciones de altos y de bajos, pero que afrontar eso pues simplemente sea más sencillo y que no se hundan en un punto de situaciones complejas como la que ha venido sucediendo con todo este tema de la pandemia, que es la habilidad que haya tenido cada uno de afrontar. Algunos dirán, es que me quedé sin empleo, pero ¿cómo venían tus finanzas? ¿Venían adecuadas? ¿Venías ahorrando? ¿No venías ahorrando? ¿Cómo venías haciendo? Entonces allí es como ir ajustando eso que necesitamos ajustar en nuestra vida para solucionarlo. Entonces primero, André, ahorro toda la vida, desde el día cero hasta el último día de nuestros días. El ahorro. El El ahorro. presupuesto real. Presupuesto real, enseñar el emprendimiento, enseñar o buscar alternativas de generar ingresos adicionales. La inversión, hacer inversión es importante. El ahorro es una cosa, bueno, para muchos es como que unen las dos, pero la inversión y el ahorro personalmente lo veo, lo divido porque el ahorro es esa posibilidad de ir recogiendo el dinero poco a poco, ir juntando un capital más grande y la inversión es lo que me permite ya proyectarme en el mediano y en el largo plazo, en un negocio, en una propiedad para alquilar o para pues vivir. El ideal sería que cada activo que compremos sean activos productivos. Productivos es que me genere recursos, o sea, que no me quite dinero, digamos un vehículo, comprar un carro, no, uno creería que es un activo, pero comprar un carro termina siendo un activo primero no productivo y si es por deuda, pues es un pasivo menos productivo, porque hay pasivos que pueden ser productivos. Yo puedo tener un crédito y ese crédito me va a permitir apalancarme para
una empresa, para comprar mercancía y venderla, para montar un negocio. Entonces ese sería un pasivo que me está permitiendo apalancarme para generar nuevos ingresos. Entonces allí la inversión es lo que nos permite construir en el mediano o largo plazo, saber qué nos quita dinero y qué nos pone, hasta dónde nos quitan y nos puede dañar nuestro presupuesto y nuestras finanzas y desbalancearnos, o realmente tener allí un crecimiento. Siempre mirando con el objetivo del mediano o largo plazo, no seamos tan cortoplacistas. A veces ser tan cortoplacistas no nos permite avanzar, porque lo que no me da plata hoy o lo que no me da dinero hoy, pues entonces ya lo veo como que no sirve, y necesitamos, recuerden, el crecimiento financiero, el crecimiento personal se lleva tiempo. De la noche a la mañana chasquear los dedos y que las cosas se den no funciona. Cuando tú hablas de presupuesto a mediano y largo plazo, ¿cuál es el tiempo indicado para decir, este es una visión a mediano plazo, esta es una visión a largo plazo? Bueno, me parece súper esa pregunta, porque a veces vemos el largo plazo, a veces vemos no, lo que me he encontrado es que las personas ven el largo plazo como a un año, 2 años, ese es el largo plazo. O sea, eso ya para ellos, el mediano plazo son 6 meses y el corto plazo es de aquí a 15 días. Y estamos pero bien equivocados. El mediano plazo es 3, 5 años, largo plazo es 15, 20, 25 años. Entonces, primero, cuando estamos jóvenes, no nos vamos a quedar jóvenes toda la vida. Lo más seguro, dentro de las estadísticas y de las probabilidades que existen en la vida, es que vamos a llegar a viejitos, aún y con pandemia, aún y con enfermedades. Obviamente hay personas que se van en el camino siendo muy jóvenes, pero las estadísticas muestran que cada vez, antier, hablaba con una persona que trabaja en el edificio donde yo vivo, que murió su mamá. Le pregunté, bueno, pero estaba enferma, y me dice, no, se murió de viejita. Yo dije, bueno, se murió de viejitas, ¿cuántos años? Pues no le pregunté por qué, pues como por respeto, pero yo tenía 104 años. O sea, hace unos años, el que cumplía, o la persona que cumplía 100 años, esto era Guinness Records, o sea, esto era bombo por todo lado. 104 años tenía la señora. Y yo dije, no, pues, entonces las probabilidades de vida que tenemos cada vez se van a ampliar, y la estadística muestra que pues la mayoría vamos a llegar a viejitos, o la mayoría van a llegar a viejitos, porque pues no tenemos la vida comprada, pero la probabilidad es alta de llegar a esa edad adulta, y que esa edad adulta pues nos permita un retiro también adecuado. Entonces, inversión, mediano, corto, mediano y largo plazo. Entonces, nos preguntan, ¿qué tan bueno es pertenecer a una cooperativa? Bueno, depende de la cooperativa, sería bueno pero ahí hay unas posibilidades de ahorro, es como una economía solidaria, o como no, es una economía realmente solidaria, donde yo te apoyo y tú me apoyas, donde estamos juntos y vamos a crecer. Ahí hay unas posibilidades de facilidades de crédito para las personas. Entonces, por ahorro puede ser adecuado. Mira a ver cómo son los intereses. Debes ver qué tan sólido es. La mayoría son muy sólidos, vienen con una vigilancia, entonces, pues dependiendo como qué cooperativa sea. Y los créditos pueden ser un poco más costosos, pero he visto que tiene una ventaja, que no exigen tanto, ¿cómo decirlo así? Requisitos. Tantos requisitos para poder generar un crédito. Porque entonces en la banca, que sin ser que sea económica, la banca, pues el sistema financiero te pide unos requisitos muy grandes: que no estés reportado en centrales de riesgo, que tengas un patrimonio, unos ingresos, no sé cómo. En cambio, en las cooperativas prestan y en los fondos de empleado prestan a veces por la cantidad de aporte que tú tengas, y de allí es donde más o menos te prestan sobre tu mismo dinero, pero te lo están cuidando, lo están protegiendo, estás pagando unos intereses ahí. Es una manera de apalancarse, de que no sea tan exigente, pero que sí sea interesante, pues para el crecimiento personal. A mí me parece que puede ser una alternativa buena. Bueno, y que de todas maneras, entre más lejitos tengamos el dinero, nos evitamos problemitas. Nos Así evitamos es. problemitas porque somos tramposos con nosotros mismos.
Sí, 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 somos tramposos, en serio, mira que sí, o sea, es como cuando uno está haciendo una dieta que dice, pues no, me como esta galletica y no me hace daño, y la galletica es que cuando menos piensa nos hemos comido todo el paquete y cuando menos pensamos no hemos subido 1 kilo, sino que hemos ganado 5 kilos. Acá es lo mismo con el dinero, saco un poquito, saco una cantidad y eso no, sacamos y cuando menos pensamos ya le hemos hecho un hueco muy grande al dinero y pues lo que queríamos y lo que estábamos proyectándonos, pues simplemente no, pues descompletamos nuestra meta financiera. Entonces, y la cooperativa tiene una restricción obviamente diferente, más grande de retiro que lo que puede tener la banca en una cuenta de ahorros y eso. Entonces, André, ahorro, inversión sin límite de edad, siempre debemos estar pensando cómo sacarle mayor provecho al dinero, cómo poderle sacar rendimientos al dinero. Hay algo que también es importante, el seguro de vida. Sí. El seguro de vida a veces se desvirtúa porque decimos, es que eso es un seguro de muerte. Miren, yo perdí mis dos papás, pues obviamente ya somos adultos, mi hermano y yo, pero cuando sucede que se va el papá o la mamá o los que soportan económicamente una casa, pues es muy complejo para las personas que quedan cuando se desestabiliza el tema financiero. O sea, si yo falto, pues que haya el mínimo, pues obviamente aparte de lo difícil que pueda ser para la familia, que sea lo más llevadero posible el tema económico. Si yo tengo, entonces, ¿yo dónde aconsejo un seguro de vida? Cuando tengo a mis papás que aún son dependientes económicamente de mí, que si yo falto, mi papá y mi mamá dependen económicamente, van a verse afectados, no van a tener cómo comer o no van a tener cómo pagar sus cosas. Entonces, allí, porque hay personas que dicen, no, yo soy soltero, entonces yo no necesito un seguro de vida porque no tengo hijos, pero si tenemos nuestros papás dependientes, la abuelita dependiente, un tío dependiente, o sea, si alguien sea quien sea, depende económicamente de nosotros, debemos dejar un seguro de vida. ¿Cómo se calcula un seguro de vida? Entonces, no solo hijos, recordamos abuelos, papás, el hermano que tiene alguna situación de salud. Sí. Entonces, allí, ¿cómo se calcula? Yo, digamos, en el caso de los hijos, en el caso de los padres no es tan sencillo calcular eso, pues porque es proyectar como un tiempo de vida. Pero digamos, voy a poner el ejemplo con los hijos, Andrea. Yo tengo hijos, pues mis hijos son grandes ya, pero digamos un ejemplo que yo tengo mis hijos pequeños, como los tuyos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 14. 14, listo. Entonces, 14 más o menos le faltan 3 años para salir del colegio, 2 años para salir del colegio. ¿Cuánto les falta para salir del colegio? 2 y 3 años. Listo, pongamos 3 años que es el que más le falta. 5 años de universidad y pongamos 2 más como de posgrado, ahí como que mientras que dan el arranque para poder sostenerse solitos. Estamos hablando de unos 3, 7 años, unos 10 años. Entonces, 10 años en términos de dinero, ¿cuánto me costaría universidad, colegio, manutención, transporte, todo, vivir ellos? Entonces, yo saco un presupuesto más o menos holgadito o amplio mensual y lo llevo, esa mensualidad la llevo anual y anual la llevo a los 10 años. Un ejemplo, entonces yo me gasto, pongamos en términos de dinero, 3 millones, $1,000, un ejemplo, $1,000 mensuales. Entonces, $1,000 mensuales va a ser $12,000 mensuales, anuales, perdón, y los 12,000 los llevo por los 10 años. Yo necesitaría un seguro de $120,000 o en términos de dinero colombiano de 360, 380 millones. 400 millones de pesos. Entonces, obviamente, si yo tomo un seguro, si yo tengo 25 años, cuando tengo mis hijos pequeñitos, me va a salir mucho más económico el seguro que si cuando tenga 50 o cuando tenga 55, cuando tenga 60, va a incrementarse porque el riesgo aumenta, ¿cierto? Pero ese sería el ideal, que yo les deje una cantidad de dinero suficiente para que ellos puedan, que se la gastaron en el primer año, pero yo cumplí mi labor de mamá dejándolos protegidos de la manera más adecuada posible. Que es que no me alcanza para un seguro de esos, pero lo más que yo me pueda aproximar a esa cifra sería el ideal. Entonces, el seguro de vida, cuando tengamos personas dependientes, hijos dependientes, y de esa manera, pues estoy haciendo aquí como sumas de coquito,
muy así por encima, porque eso debe ser mucho más juicioso, pues el tema Pero es de... muy importante porque estamos viendo seguros de vida. Ay, no, es que me dan 100 millones. Fabuloso, sí, a mí me parece. Pero mira, nunca tenemos en cuenta a nuestros amparados. ¿De verdad sí les sirven 100 millones? Eso es plata. Sí, claro, pero ¿le va a servir en la proyección que esa persona necesita? Así es, Es así es. importante mirar también lo que tú nos acabas de decir. A 10 años, de acuerdo al dependiente, pues, ¿qué tanto va a necesitar? ¿Cómo lo va a necesitar? Y ya se calcula. Eso me parece importante. Claro, mira que hay muchos seguros en el mercado que dicen, es que queda asegurado por 10 millones de pesos. Yo no voy a decir que no sea adecuado, pero no es el que termina siendo conveniente. O sea, termina siendo un gasto que no es necesario. Ah, pero es que es mejor cualquier cosa que nada. Seguramente sí, ¿cierto? Pero si vamos, miren, cuando están nuestros padres vivos, cuando están nuestros hijos vivos y que dependen de nosotros, va a ser perdón, mucho más sencillo que una tía se encargue de ellos, que alguien se encargue de ellos cuando hay manera de poderlos tener económicamente, soportar económicamente esa situación. Pero cuando no, entonces es cuando vemos que ven los niños que pierden a sus padres y van como de familia en familia, de casa en casa, que se los, y nosotros qué queremos para nuestros hijos o para nuestros papás o las personas que para nosotros son importantes, que estén lo mejor, estando nosotros vivos o estando nosotros muertos. Entonces allí, seguro de vida. El seguro funerario, Andrea. Mira, hay algo que uno diría, es que qué pereza, qué miedo, qué jartera eso, pero un funeral es costosísimo. Entonces, que yo pueda tener solucionado eso para mí y para mi familia en el caso de fallecimiento. Miren, hay seguros que son colectivos que hay que pagar mensualmente, sí, yo no sé si eso funciona a nivel internacional, pero sí sé que a nivel Colombia funciona. Debe haber de eso mismo en todos lados, ¿no? Pero a mí me parece que es algo sano porque se paga un monto muy bajo mensual y queda cubierto, digamos, todo el grupo familiar. Entonces, allí, ahí hay una alternativa a esa protección. Una persona morirse es costosísimo. Yo no sé, puede estar en 5 millones, 6, 10 millones, 15, dependiendo del funeral que se quiera. Económico, les El cuento. más económico. El más Entonces, económico. Porque y a ti te llegan y te dicen, ahora ya no y ahora, por ejemplo, las personas que son muy tradicionales, que les gusta el terreno, como decían, el lote en el barrio de los acostados, decía mi abuelo, ese tiene otro rubro y son lotes que no valen 1 millón, ya hay lotes de 100, 150 millones. Bueno, que la cremación, pero lo más económico son 5 millones de pesos y para allá, porque dicen hay un financiamiento, pero es que el financiamiento es de un porcentaje mínimo, el 20%, el 80%. claro. Entonces, imagínate esto, tú en una situación de esas, muere tu familiar y te empiezan a decir, ¿quieres esta caja o quieres esta otra? Obviamente a uno le gusta la más bonita, la mejor, ¿no? Y la mejor vale tanto. ¿Quieres flores? ¿Quieres el ramo del arreglo, el no sé qué, la misa no sé dónde, la misa cantada, la misa rezada, la misa, o bueno, dependiendo la creencia como de cada uno? Entonces, tú empiezas a encontrarte de que estás con el dolor, que estás con la situación complicada en ese momento y que fuera de eso, si tienes los recursos, pues de pronto es muy fácil girar, pero cuando los recursos, y generalmente a veces llegan en un Por lo momento. general, ese tipo de situaciones llegan cuando uno está más desprevenido. Exacto, o cuando se ha venido de una enfermedad larga, donde ha habido un desgaste, pues no solo físico, emocional, sino económico. Entonces, prever esa situación económica allí y saber que hay una entidad que se encarga de todo, pues miren, esto termina siendo un seguro de los seguros más adecuados que uno puede realmente tener. O sea, eso es tan vital en la vida de cada uno, porque es lo único seguro que tenemos. Realmente, la muerte es lo único seguro. Entonces, aquí recomendación, ese seguro exequial. Entonces, tomen nota también allí. Hay el seguro, como dices tú, el que se compra el lote que vale no sé cuánto, el que se puede hacer prepago de eso, o que simplemente
hay planes que son colectivos familiares y que uno se puede vincular a ese y bueno, y tiene, digamos que ahí todos los servicios que necesita. Entonces, recomendación eso. Lo otro es seguro de salud, siempre, siempre, seguro de salud. En Colombia existe el apoyo, digamos, como para los ingresos que no son empleados y que están por debajo de un salario mínimo, que es el CISBEN. En los diferentes países hay ayudas son subsidiados. Está la seguridad social básica, el plan obligatorio, digamos que tiene cualquier empleado. Entonces, mínimo eso, un CISBEN, un plan obligatorio, en la medida que se pueda, un plan complementario, en la medida que se pueda, un plan de salud y o una prepagada y en la medida que se pueda, un plan de salud internacional. Obviamente, esa es como el escalafón de los seguros de salud, porque y cada uno cubre cosas diferentes. Uno diría, es que eso es lo mismo, es que si yo, miren, cuando hay una enfermedad catastrófica como un cáncer, hay ciudades que son más complejas en el tema de salud. Entonces, hay personas que son, pues, digamos, de alguna manera beneficiadas, pero pues están sujetos muy al tema de la seguridad obligatoria y muy dependiente a que exista el tratamiento en el tiempo, las citas adecuadas. Si yo tengo una capacidad adicional económica, vaya uno incrementando, porque muchas veces nos morimos, todos nos tenemos que morir, pero muchas veces se adelanta esa situación porque no tenemos de alguna manera cubierta esa parte de salud de manera adecuada. No una atención adecuada, o un diagnóstico ineficiente o inadecuado o inoportuno. Entonces, en la medida que podamos, para eso es que es bueno uno realmente tener dinero en la vida, o sea, genera hasta para eso, para tener una buena salud, para tener una buena alimentación, un bienestar adecuado. Entonces, ¿qué buscamos? En la medida poder mejorar esa parte de salud. Entonces, Andrea, siempre, siempre la salud debe estar cubierta. Igual los que tenemos, digamos, de otros países, que en todos los países creo que tenemos, pues obviamente ahora muy fuerte el tema de Venezuela. Los venezolanos están a nivel mundial, que son pues obviamente ahí de todos los países, pero también allí el gobierno ha venido haciendo esfuerzos adicionales, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, de apoyar pues el pueblo venezolano, apoyar a los ciudadanos venezolanos que están habitando en cada uno de nuestros países para que ellos también tengan salud. Allí también debe haber ese cubrimiento, André. Y, sí, eso es como por zonas. México tiene un subsidio especial, por ejemplo, para los hondureños y las personas de San Salvador y Guatemala. En España hay un seguro especial para las personas africanas. Entonces, es como ayudarlos en su crisis interna para las personitas que salgan, pero de todas maneras es importantísimo lo que tú dices, tener aunque sea una salud subsidiada, porque pues ir al médico particular, sí, muy chévere, me va a atender ya, o sea, tenemos los 70, 80 mil pesos solamente para la consulta, porque pues los medicamentos son aparte, entonces de pronto medicamentos de 400, 500 mil pesos, tenemos ese rubro para ir seguidos, o sea, cada 6 meses, cada año, y sin contar que haya una enfermedad de proceso, de un procedimiento. Entonces, es mejor tener en cuenta y agarrarnos de las ayuditas que nos da el gobierno, poquitas, pero las tenemos. Entonces, tampoco es, pero para lo que me sirve un CISBEN, sí, de pronto no puede tener la cobertura de una prepagada, pero tenemos algo. Así es, entonces, y lo que dices, no solamente es el tema de la consulta médica, es los procedimientos, hay procedimientos muy costosos, los medicamentos también, ahí tenemos, entonces, en la medida que podamos tener lo más posible cubierto esa situación, pues poderlo solucionar, ¿sí? Entonces, Pero es importante de unas finanzas sanas, de verdad, de que tengamos todo en regla. Sí, no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero yo tengo 25 años, todavía lo que me hace falta es vida. ¿Para qué voy a sacar un seguro exequial? ¿Para qué voy a sacar un seguro de vida si todavía no lo sabemos? así es.
cuando hay colita, dicen las abuelas, cuando hay hijos, cuando hay personas dependientes de nosotros, pues con mayor razón. Así es. Entonces, cuando hay colita, como dices tú, allí hay que tener, y no, y para nosotros también, miren, si nosotros podemos tener esa cobertura, porque si nosotros somos el pilar de una casa, el pilar de la casa en términos económicos, en términos generales, pues también debemos tener como esa salud, porque de nuestra salud depende poder trabajar y poder generar allí esos ingresos para soportar lo económico en la casa. Lo otro es seguros generales, André. Los seguros generales, el de la moto, el del vehículo, si tenemos una propiedad que se está pagando, también, pues obviamente eso si se está pagando hay un crédito con el banco, entonces hay un seguro de vida, pero los seguros que son de lo que son locales, la parte de los generales, que es incendio, que cubre plomería, que cubre para pintar casas. Eso todo. hay un seguro para todo, sí. Entonces, uno creería que no, miren, yo vivo en un sitio donde hay muchos edificios, las casas están a un lado, pero es una cuadra, un sitio donde todos son edificios. Hace como unos 15 días hubo un incendio en uno de los apartamentos de uno de los edificios, porque algo pasó, puede ser una veladora, puede ser un cortocircuito, puede ser muchas situaciones, pero entonces no solamente se quemó el apartamento, sino que se dañó el apartamento de arriba y se dañó como todo. Entonces, listo, está el apartamento afectado, pero hay otros apartamentos y otras partes de su entorno. Su alrededor está afectado. Un temblor, un terremoto, no estamos exentos de eso. Los daños que se puedan presentar. Cuando no estamos protegidos frente a eso, pues ¿qué sucede? Va a haber una pérdida del patrimonio. Y si ni siquiera tuviéramos de pronto el ahorro para cubrir esa situación que se está pasando, ese siniestro, pues simplemente vamos a tener, pues no solo pérdida de patrimonio, sino pérdida también del patrimonio ya general, porque pues, se va a ver afectado. Entonces, seguros generales siempre. Seguro, pues el obligatorio que exige la ley, pues es obligatorio y hay que comprarlo, pero los seguros de vehículo de todo riesgo, no solamente mi hija me decía, es que para qué asegurar el carro, un ejemplo. Le decía, es que no solo es asegurar el carro por el carro, por el propio, un daño a terceros. Yo voy en mi carro y voy y daño un carro de alta gama, no, ni siquiera alta gama, de media o baja gama, y el arreglo vale 5 millones, 10 millones de pesos, o un daño de una vida. O sea, listo, está una parte cubierta por el seguro obligatorio, pero donde la situación sea más grave, yo necesito estar protegida. Dios quiera que nunca pase eso, porque pues uno tiene todo el cuidado, pero nadie está exento de un accidente. Alguien que se me atravesó de manera inadecuada y así yo sea muy prudente para manejar, la imprudencia de otro puede ser un accidente fatal. Entonces, cubrirnos allí, eso también puede dañar unas finanzas, André. Bueno, otro tabú que se cae, porque nos han dicho, nos vienen diciendo, ay, eso comprar seguros es traer la muerte, eso es traer las malas cosas, eso es decir que me voy a estrellar. No, eso es prevenir. Eso es prevenir. Y sí, pero es que un seguro no es gratis. Bueno, pero es preferible invertir en un seguro 300, 400, 900, dependiendo, por ejemplo, el carro, porque si el carro es de alta gama, el seguro no va a ser de 100,000 pesos. Pero si tenemos ese patrimonio, cuidémoslo y cuidemos también con la persona que no quiero que nunca encontrarme, pero si hay un daño, pues también tener ahí un beneficio que simplemente pasar unos papeles y ya, quedó cubierto. Y no estar buscando los 15, los 20, los 30 millones en un accidente medianamente complicado para arreglar la situación. Entonces, es también mirar, eso no, el tabú de que estamos llamando la muerte o que estamos llamando las malas cosas, no, es evitando precisamente dolores mayores a esas malas cosas. Así es, hace poco tuve un choque muy absurdo.
porque de eso que arranca un semáforo y el carro delante arranca, pero frena, pan en seco, y me fui detrás, acabé con el carro, lo dañé mucho, mucho, mucho. Y miren, no solamente era el tema material económico que estaba supliéndose allí con el seguro, sino que llegan los abogados de las aseguradoras y entre ellos organizan todo. Entonces uno simplemente llama, no se entiende, hasta eso también. Entonces necesitamos trabajar muy juiciosos para que nuestras finanzas nos permitan hacer ahorro, hacer inversión, tener nuestra salud adecuada, tener nuestro seguro exequial, el seguro general. Lo otro es seguro más ahorro, André. Cuando nosotros tenemos una necesidad de generar un ahorro, pero necesitamos asegurarnos, unamos las dos cosas. Cuando no, cuando tengamos la posibilidad económica de ahorrar por un lado o hacer inversión por un lado y tener el seguro de vida por el otro, dividámoslo. Solo cuando nuestro presupuesto no nos dé, juntémoslo los dos, para que sea, porque pues obviamente es mucho más eficiente un seguro aparte y un ahorro aparte que juntarlos los dos porque se mezcla, entonces termina siendo ahí como más o menos, una cobertura más o menos buena, pero no la adecuada. Entonces, para mi modo de ver, el ideal es separar. Lo otro es Forex, inversión en Internet, monedas virtuales. Miren, nosotros nos vamos y nos dejamos llevar muy, 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 muy fuerte por el tema de los ingresos o retornos muy altos. Estos son especulativos. Puede haber unos ingresos muy importantes, donde es como el quiebre del asunto, donde yo meto todo mi dinero apostándole a unas utilidades muy grandes. Recuerden, cuando hay una volatilidad o hay un riesgo alto, hay unas oportunidades de crecimiento muy grandes, pero hay unas oportunidades o unos inconvenientes de pérdida muy importantes. Entonces, ¿yo qué les digo? Si tienes 1 millón o $100,000 o $5,000 o $100 o 100,000 pesos o 50,000 pesos, inviértelo, que no te duela. Si lo pierdes, que no pase nada y que no se te fracture tu patrimonio ni tú. Pero si yo voy a meter el semestre de mis hijos, voy a meter ahí lo que tengo recogido para pagar la hipoteca, apostándole a que me va a crecer el doble y con eso voy entonces a salir de la deuda, pues le estoy apostando muy fuerte, estoy como en un casino, apostándole toda una misma ficha y rezando para que me salga. Entonces, allí creo que hay que minimizar el riesgo. Si quieres y te dejas, digamos, tentar por unas utilidades altas, invierte muy poquito, muy, muy, muy poquito, André. Entonces, ese sería como mi consejo en esa parte. Bueno, y acabas de tocar un tema que me han pedido y que tenemos que hacerlo en finanzas personales y es acerca del Forex. Hay personas que dicen, sí, me han dicho que es muy buena la inversión, que es muy rentable, que la plata sí se ve, pero no sé. Entonces, ese es un tema que nos han pedido para finanzas personales y lo vamos a tocar, querida audiencia, aquí con la experta Jimena Palacio. Mientras tanto, estamos con esas finanzas sanas. Si no las tenemos, vamos pagando. Ella ya nos ha explicado que vamos pagando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Cogemos las más pequeñitas, las vamos arreglando y sanear esas finanzas es muy importante para adquirir de verdad un paquetico de finanzas sanas, donde tenemos que mirar el ahorro, el presupuesto, los ingresos adicionales, las 5 entradas que nuestra experta siempre nos dice, la inversión a mediano y largo plazo, los seguros de toda clase, funerario, salud, de vida, los seguros generales, y pues si no, entonces el seguro más ahorro, pero que lo tengamos. Así es, así es. Para tener unas finanzas sanas, Jimenita. Bueno, ya para cerrar el día de hoy el programa, el sector inmobiliario. Siempre, creo que allí es importante, digamos a nivel latino, o bueno, aquí en Colombia hay mucho énfasis en que el que no tiene casa, como es tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza, algo así era lo que le escuchaba yo a mi mamá siempre. Entonces, ¿qué sucede? Allí el sector inmobiliario y hay unas buenas oportunidades. En la casa propia, pues es como el ideal, como donde pueda tener yo donde meter mi cabeza, que es como decían las abuelas.
Y la parte de que yo pueda, digamos, rentar o algo, siempre buscando la alternativa que ese sea un bien productivo. Pues no va a ser tan bien productivo el yo vivir ahí, pues obviamente me va a ahorrar un arrendamiento, entre comillas, también debo echar muchísimos números en el momento de endeudarme y a qué tiempo, qué tasa y qué beneficios tengo. Y para las personas que ya tienen una hipoteca o un leasing habitacional, la ley de vivienda, hay una ley de vivienda en Colombia, yo no sé si en otras partes, pero en Colombia existe, donde hay un cálculo de rentabilidades y de capital que a veces no es lo que más hagan los bancos a favor del cliente, sino muy a favor de ellos. Entonces, ahí hay unos beneficios que se pueden trabajar en el tema hipotecario o en el tema de leasing. Consejo, personalmente, lo veo porque lo viví desde la experiencia, que sea una hipoteca y que no sea un leasing. Había mucho énfasis en el leasing porque no hace parte del patrimonio, pero no es tan ventajoso en el momento de una situación. Entonces, una situación como que de un desempleo o algo, un leasing, si no tienes cómo pagarlo más o menos a los 3 meses, te retoman el bien y ahí no hay mucho que hacer. Y una hipoteca te permite, exacto. Y una hipoteca pues sí te permite realmente poder como tener movilidad y poder solucionar antes de que pase ese retorno de la propiedad al banco. Entonces ahí ese como para finalizar sería como mi consejo, tener unas finanzas adecuadas, eso nos permite tener una tranquilidad, realmente tener pues más allá de prosperidad y mucho dinero y todo es tener el equilibrio en la vida y el equilibrio está transversalmente en la parte del dinero, porque si podemos cubrir lo básico, podemos ir creciendo a nivel personal, familiar, empresarial y todo. Entonces, desde pequeños es la invitación a prepararnos financieramente para esto, porque la vida a veces nos pone unos retos más fuertes que a otros y que seamos capaces de llevar esos retos a feliz término. Bueno, un programa más de finanzas personales. Qué rico, súper nutrido como todas las entregas de este programa. Gracias, Jimé, por compartir con nosotros tus conocimientos. Nos quedó claro y pues nada, nos vemos en 8 días. Un abrazo para ti y un abrazo para todos. Qué rico haber estado acá y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. De nuevo en todas las áreas de su vida. Nuestra nueva edición cambia de su perspectiva.